Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de Factores de Poder. Hoy es martes 19 de noviembre. Esto va a salir mañana. Esto va a salir mañana, no va a salir hoy. Así que si hay alguna noticia en desarrollo entre el martes 19 y miércoles 20 de noviembre, pues bueno, la desarrollaremos en la semana que viene. Un día después de la chinita, Eduardo, de la bajada de la chinita. Es un honor estar con ustedes, amigos de Factores de Poder. Un honor estar contigo, hermano. Mi nombre es Luis Lugo Calderón y estará acompañado, como lo vengo diciendo hace un momento, de Eduardo Figueroa. Saludos, hermano. Un fuerte abrazo. Espero que estés excelente, así como todas las personas que nos acompañan semana a semana. Un día después de la chinita y así como tú vienes aclarando, como sale un día después, definitivamente, Luis, nosotros la semana que viene vamos a ir desarrollando lo que está pasando ahora, que ahora lo vamos a contextualizar. Cuando digo ahora es, bueno, las noticias están en caliente en cuanto a lo que son ya entrando en materia, ¿no? Y sobre todo en materia geopolítica internacional, pero que siempre repercute en Venezuela. Y es que, pues hemos tenido anuncios, si no me equivoco, es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Cuando digo recientemente, estamos hablando de hace menos de 2 horas, de acuerdo a algunos portales. Dmitry Mendeleev o Mendevev, si no me equivoco, él está hablando de una posible escalada nuclear porque, bueno, efectivamente ya Ucrania, bajo la autorización que venían diciendo que Estados Unidos dio para utilizar misiles de largo o de mediano alcance en territorio ruso, bueno, efectivamente realizó el primer ataque y fue en la ciudad, lo tengo acá anotado, de Briansk. Y ante eso ya ellos están, bueno, Rusia, el viceministro de Seguridad junto con el presidente Vladimir Putin están pues respondiendo y diciendo que esto puede llevar a una escalada atómica, Luis. Bueno, sí, Eduardo, a principio de semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, a quien le quedan aproximadamente 2 meses, menos de 2 meses de ejercicio, autorizó al gobierno ucraniano a utilizar los misiles ATACMS de largo alcance por primera vez en la guerra para ser utilizados dentro del territorio ruso. Cuando el presidente Biden da estas declaraciones o autoriza este accionar, es entrevistado el presidente ruso, Vladimir Putin, y él dice que ahora va a haber una especie de nuevo tratado nuclear o de nuevo protocolo nuclear con países que tengan algún tipo de conflicto con Rusia. Existía un protocolo en el cual la única forma de utilizar armamento nuclear era si un país con armamento nuclear atacaba a Rusia o estaba en una acción beligerante con Rusia. En este nuevo protocolo, Vladimir Putin está proponiendo que cualquier país que tenga un hecho beligerante en contra de la Federación Rusa y sea apoyado por un país que tenga armamento nuclear, así ese país que está atacando no lo tenga, Rusia podrá tener o estará en la facultad de responder dicho ataque con armamento nuclear. Esto cambia por completo el escenario global, Eduardo, porque hay vertientes de ambos lados. Hay personas que dicen que es necesario que este accionar motivado a que Ucrania debe defender ya los espacios tomados en territorio ruso o los que ha recuperado dentro del territorio ucraniano y que no pueden dejar que el régimen de Vladimir Putin pues siga avanzando. Hay muchas posiciones a favor de esto, como lo son Francia, parte de la unidad de la Unión Europea, perdón, disculpen, Polonia duda, está totalmente a favor, dice que se habían tardado ya que Rusia está utilizando soldados de Corea del Norte, ya tienen, según los informes de inteligencia, más de 10.000 soldados en el frente de batalla y Rusia se ha capacitado o se ha hecho también de armamento iraní y norcoreano. Es decir, que Rusia ha involucrado países externos o terceros países para seguir pues, dirimiendo este conflicto bélico. Entonces lo que está haciendo Ucrania es legítima defensa según estas posiciones. Sin embargo, hay otras posiciones como la del presidente de Eslovaquia, el cual dice que esto lo que hace es romper una futura negociación que pudiera existir entre Rusia y Ucrania para llegar al cese al fuego. Hay que recordar que un día después
de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el miércoles 6 de noviembre, varios portales de noticias se dieron eco a que el gobierno ruso estaba en pro de llegar a un acuerdo con Ucrania para el cese al fuego, al igual que lo hizo Hamas y el Líbano, también un día después de que ganara Trump la presidencia de los Estados Unidos. Y hoy en día hay una propuesta del Líbano y Hamas hacia Israel para un cese al fuego por intervención de los Estados Unidos, obviamente desde la administración de Joe Biden. Todavía el presidente Trump no está en ejercicio, así que esta administración está haciendo todo lo posible para que ese cese al fuego llegue en el conflicto, en lo que es el conflicto entre Israel y Hamas específicamente. Acuérdense que Israel tiene varios frentes de ataque, están los hutíes, está Hezbollah, o sea, esto es netamente con el Líbano y Hamas. Entonces, por otro lado, volviendo al tema Rusia-Ucrania, esto lleva a una escalada. Esto es una nueva crisis de misiles, Eduardo, como la que se vivió en la Guerra Fría, pero en este caso son misiles de largo alcance que ya están siendo utilizados en aquel momento. Si hacemos una retrospectiva, son esos misiles que la Unión Soviética colocó en Cuba y que, bueno, eso generó lo que fue la Guerra Fría. En este caso, no es una guerra fría, esta crisis de los misiles ya está viéndose pues, planteada en el terreno de batalla, ya que hace un par de horas, pues, el gobierno ucraniano comenzó a atacar puntos estratégicos de el territorio ruso. Ellos dicen que impactaron en un depósito de armamento militar de los rusos. Los rusos dicen que de los seis misiles que fueron disparados por Ucrania, 5 fueron neutralizados y uno solo impactó sin generar daños ni de infraestructura ni bajas en sus filas militares, Eduardo. Y Luis, bueno, para finalizar con el tema de Rusia y Ucrania, o para irlo enlazando con otras cosas, el día de hoy estaba leyendo un artículo, voy a ver si puedo dejar el enlace, porque bueno, me parece interesante la perspectiva, además es positiva, optimista, del periodista o el articulista, y él decía que bueno, esto, lo de la autorización de los ataques a Ucrania con misiles y bueno, el tema también de Rusia amenazando, quizás sea una buena excusa para que ellos digan, mira, vamos a hacer algo. Ya que tú tienes esta potencia de fuego ahora, o esta potencia militar ahora que puedes usar en mi contra, y yo tengo pues también una increíble potencia de fuego, incluyendo, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, tenía, no te preocupes. incluyendo lo que es potencia nuclear o potencia atómica, hagan un cese al fuego y, decía él en argot de ajedrez, queden tablas. Pero ¿qué significa que queden tablas, no? Digo, ahondando en el análisis de este periodista. Él dice, bueno, bien, quedaron tablas, realmente el territorio va a quedar exactamente igual que hace 1000 días, pero Rusia ha tenido más de 200 corroboradas, pero corroboradas por Rusia, pero seguramente puede ser hasta el doble, ¿no? Algunos expertos dicen que puede ser hasta el doble. Hablan de 200.000 bajas y en Ucrania estamos hablando de 100.000 bajas. En total, más de 300.000 bajas, 300.000 vidas humanas afectadas, entre muertos y, bueno, presos, prisioneros de combate, personas que quedaron mutiladas. Y en cuanto al rango económico, hablan de 300.000 millones de dólares o 300 billones de dólares arrojados a la basura en una guerra que no dejó absolutamente nada. Ni siquiera el terreno que quería Rusia, bueno, quizás la defensa de Ucrania, pero esto sencillamente derivará en muchos otros conflictos. Lo que yo creo, pues comprando este optimismo de este articulista, espero no estar equivocado y que mañana haya una escalada y que esta semana haya una escalada terrible. Lo que yo creo es que definitivamente con la llegada de Trump, en este momento ya Trump debe, entiendo yo que debe tener comunicación con el Kremlin. Además que hay que recordar, muy aparte, yo que a mí no me gusta explicar el contexto de lo que yo voy opinando, pero no estoy diciendo que es que Trump sea un agente ruso ni que, bueno, vaya de fiesta con los rusos, pero es bien conocido para el que quiera leer y el que quiera buscar argumentos y el que quiera buscar
pues los antecedentes, Trump ha tenido buenas relaciones, por lo menos de comunicación, con Vladimir Putin y con su gobierno. Entonces, bueno, aprovechando esto, espero yo que ellos lleguen y digan, mira, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a dejar esto hasta aquí. Espero yo, pecando yo de optimista. Pasando el charco y llegando a nuestro continente, Luis. Bueno, ya salió Maduro hablando de todo esto, de lo que es la locura del imperialismo, porque hablaba de Inglaterra, de Francia y obviamente de Estados Unidos, de la autorización del uso de los misiles. Y bueno, nada, salió por supuesto lamiéndole los pies a uno de sus amos, que viene siendo Vladimir Putin. Esto, bueno, pues también, así como también han sacado muchos programas referentes a lo que es la guerra en el Medio Oriente, siempre tendrá algunas variaciones y dinámica en nuestro continente. Pero bueno, no nos vayamos hasta esos jardines el día de hoy. Yo lo que quisiera, Luis, que además lo habíamos comentado previamente, es, bueno, así como lo que se prevé que puede ocurrir con la llegada de Trump en 2 meses, nosotros también estamos, bueno, haciendo esas predicciones o viendo, analizando qué puede ocurrir con la llegada, no al poder, sino con la llegada del 2025 y a corto plazo, en estos próximos 3 meses, qué puede ir ocurriendo en el contexto geopolítico nacional o en el contexto político y social nacional. El 10 de enero ya yo lo he venido diciendo, Luis. Realmente no creo que pase absolutamente nada. Sin embargo, hay personas que son también muy optimistas y positivas, como el comisario Iván Simonovic. Yo espero que él tenga una información que nosotros no tengamos, pero aún así, Luis, aún así, yo quiero hacer como un paralelismo, ¿no? Un paralelismo con lo que fue la convención de Yalta. Para los que no saben, la Convención de Yalta fue en el año 45, ya en postrimerías o la guerra prácticamente en Europa terminada, donde se reúnen las potencias que habían ganado la guerra. Estaba Estados Unidos, estaba Francia, estaba Inglaterra y estaba Rusia. Y en esta cumbre fueron pues sus líderes. Por Estados Unidos, creo que si no me equivoco, fue la última cumbre que fue Franklin Delano Roosevelt, o quizás ya había muerto, y creo que para esta cumbre, no quiero cometer errores, pero bueno, ya para esta cumbre quizás había ido Eisenhower. Eisenhower. No, el que le recibe el de lente, se me olvida ahora, el que le recibe a Franklin Delano Roosevelt, el que era su vicepresidente, y realmente él es el que autoriza el uso de la bomba nuclear. Ahora se me va. Truman, no me Lo acuerdo. colocaremos acá abajo. Por No sé. Inglaterra va Churchill, va Stalin, pero lo interesante es que como en Inglaterra había habido elecciones, había ganado Clement Attlee, o Clement Attlee, de acuerdo a la pronunciación. Y bueno, Churchill dijo, oye, vente conmigo a la cumbre porque de esta organización te va a tocar a ti luego llevarla. Hubo muchos comentarios sobre Clement Attlee. Se dice que hasta el mismo Stalin, en tono burlón, dijo que Clement Attlee era algo así como, bueno, una persona una persona gris, sin mayor, sin una personalidad o sin mayor fuerza, vaya. Y el mismo Churchill en sus memorias dice, en esa cumbre me di cuenta que había lobos vestidos de oveja, había ovejas vestidas de lobo, pero estaba Clement Attlee, que era una oveja vestida de oveja. Una persona que, bueno, él decía, definitivamente Inglaterra en la representación de Clement Attlee posguerra se vio bastante débil de acuerdo a lo que era la personalidad de Clement Attlee. Hago esto para comparar con lo que puede ser el 10 de enero, si en el mejor de los casos recibe Edmundo González. Edmundo González Urrutia ha demostrado ser una persona sin ningún tipo de capacidad o sin ningún tipo de valor o del valor que nosotros necesitamos. Hace poco veía una entrevista que le hizo César Miguel Rondón a principios de mes, Luis. La entrevista es algo increíble. De hecho, me rompe a mí el poco concepto, porque tampoco es que tenía mucho concepto César Miguel Rondón conmigo, porque César Miguel Rondón sencillamente le pregunta cosas y él dice, no quiero hablar de eso. Me parece excelente, señor presidente, porque yo le digo señor presidente, a pesar de que somos amigos, tal. Y él le habla de las críticas que le han hecho, de que no permite que ningún periodista se le acerque. Una editorial que sacó el Nacional donde dice que se están violando los derechos de los periodistas porque nadie le puede preguntar nada a Edmundo González, a menos que sean periodistas que ya vengan
digamos, de su círculo de confianza y él puede decir qué o cuál cosa responder. Son respuestas bastante ambiguas, además, las que da, y él sigue con el tema de la conciliación y con discursos de verdad bastante blandengues. Entonces, así el 10 de enero reciba a González Urrutia, va a ser una oveja vestida de oveja alrededor de muchos lobos, y cuando me refiero a lobos, me refiero a la misma oposición falsaria que tanto daño nos ha hecho, y con un gobierno o con un régimen millonario que tendrá un bolsillo y unas capacidades internas y externas tremendas para volver al poder. Eso en el mejor de los casos, pero yo en este momento veo totalmente inverosímil que González Urrutia llegue a la presidencia o a Miraflores el 10 de enero, Luis. Mira, el presidente que le recibió a Roosevelt efectivamente fue Harry Truman, quien, Harry Truman. quien sucedió a Roosevelt luego de su muerte. Con respecto a lo que tú estás diciendo, Eduardo, mira, Venezuela necesita un cambio inmediato de gerencia, de que dejen delincuentes de estar gerenciando Venezuela y lleguen personas capacitadas para gerenciar a Venezuela. Se llame Edmundo González, se llame María Corina Machado, se llame Pedro Pérez, se llame cualquiera que sea, menos gente de la cúpula del régimen de Chávez. Ahora, lo que tú estás diciendo es muy cierto. El próximo presidente o la próxima persona que vaya a gerenciar Venezuela tiene que tomar, a mi juicio, desde mi perspectiva, medidas antipolíticas, medidas antipopulares, medidas fuertes, medidas radicales. Porque Venezuela en estos momentos, Eduardo, tristemente está sumida no en el subsuelo, sino lo siguiente. Venezuela hoy en día no tiene una capacidad de brindarle al ciudadano venezolano ni la más mínima decencia a nivel académica, ni la más mínima decencia a nivel de salud, ni la más mínima decencia a nivel de seguridad. Entonces, cuando nosotros hacemos una compilación de todo, socialmente o socioculturalmente, Venezuela está en el fondo, no del mar, sino de un charco, de un pantano, porque ni siquiera es agua limpia. Y para poder filtrar y poder drenar toda esa suciedad, lamentablemente tiene que haber una política de hierro. ¿Por qué? Y pongo este ejemplo porque ocurrió en Argentina. Cuando Macri llega al poder luego de Cristina Kirchner, él trató de jugar a una política conciliadora, una política donde, mira, no voy a ser tan radical para que, ¿sabe? Mantener cierto populismo. Realmente fue lo que intentó hacer Macri. Y eso le pasó factura. Le pasó factura porque luego de su primer mandato, ¿quién es reelegido nuevamente? O quién es elegido, mejor dicho. Fernández y Kirchner de vicepresidente. O sea, los que votaron a Kirchner o los que votaron a Macri para sacar a Kirchner, votaron a Kirchner para sacar a Macri. ¿Por qué? Porque no hubo una política correcta para eliminar de raíz el mal de Argentina en ese momento. Y aquí, si no existe una política radical para poder exterminar lo que es el chavismo, van a quedar secuelas, van a quedar semillas, van a quedar gérmenes que puedan Luis, erupcionar. puede hacer que venga muy rápidamente y lo que tú dices, retorne el socialismo. Y lo que tú dices es muy cierto. En la política hay un factor fundamental para llegar al éxito y es el músculo económico. Y algo que tienen estos delincuentes es dinero. Entonces, si ellos quieren volver nuevamente de manera democrática al poder con una política blandengue, pues fácilmente lo pueden realizar. Pero, Eduardo, independientemente de eso, yo lo dije la semana pasada, hoy lo ratifico, actualmente la situación no está para que el 10 de enero asuma Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. ¿Qué es lo que queremos? Sí, si queremos que salga el régimen venezolano, queremos que esta banda de delincuentes pues sean juzgados, sean llevados a tribunales y pues que paguen los delitos pues que han cometido, pero hasta ahora la situación no es la acorde para que Edmundo González Urrutia, tal cual como lo ha dicho en varias entrevistas, vuelva
el 10 de enero a Venezuela, porque según él vuelve a Venezuela a tomar posesión. Tal cual como tú dices, hay mucha gente que tiene mucha, eh, no sé cómo llamarlo, mucha ilusión de que el 10 de enero este señor se juramente en Venezuela. Tenemos una edición el 28 de julio. Pero para mí lo que va a ocurrir, es que va a haber una juramentación simbólica en España o en algún país más cercano a Venezuela y pues llegue otra especie de interinato. Y eso sería garrafal, eso sería mortal. Eso no creo, y creo que María Corina Machado y Edmundo González han sido muy críticos en eso. Ellos ambos han dicho que la juramentación tiene que ser en Venezuela y va a ser en Venezuela. Lo que tú dices acerca del comisario Iván Simonovic es muy cierto. Quizás él tiene información que nosotros no manejamos y nos parece perfecto y ojalá sea así, ojalá nosotros estemos equivocados. Y pues bueno, sí existe un plan para la toma de poder, porque la toma de poder del 10 de enero significa, Eduardo, que los poderes que constituyen a Venezuela pasan a ser democráticos, es decir, el poder legislativo, el poder judicial y pues todo lo que está alrededor, como la Fuerza Armada, los entes de seguridad, pasan a parársele firme al nuevo presidente de la República, que sería Edmundo González Urrutia, y pasa a una nueva etapa Venezuela. Pero, vuelvo y repito, para mí, me preocupa, para disculpa que te mí, interrumpa, es que a mí me preocupa que llegue al poder González Urrutia, y obviamente de la mano con María Corina Machado, porque sencillamente ellos han ido mostrando que siempre ha sido todo sobre la improvisación. Y eso es terrible, recibir un gobierno en una situación tan compleja como pudiese ser en un caso hipotético, recibir al gobierno de Venezuela bajo improvisación y pensando que discursos de unión y tal te van a hacer a ti mantener el control de una Fuerza Armada cartelizada, mira, terrible, peligrosísimo. bueno, mira, Eduardo, yo tengo mi optimismo, ¿no? De que eh, existen personas, no estoy hablando de los políticos, existen personas que están preparadas en todos los ámbitos para sacar el pecho y retomar lo que alguna vez fueron las instituciones en Venezuela. Y luego de que se institucionalice Venezuela nuevamente, yo creo que el político va a tener que rendirle mucha cuenta a la ciudadanía venezolana, el político en general. No estoy hablando de un nombre en específico, el político en general, porque en el momento en que nosotros devolvamos la meritocracia a Venezuela y de que las personas que estén detrás de cada cargo sean personas que realmente estén preparadas para esos cargos, se les va a hacer cuesta arriba a los políticos volver a cometer las marramucias que han venido cometiendo desde hace años para acá. Eduardo, hay algo que está sucediendo en Venezuela desde la semana pasada, después de la muerte de un prisionero político en manos del Estado, en manos del régimen venezolano. Creo que creo que llegan a dos decenas de muertes. Entre eso, las más sonadas han sido la de el concejal Albán y el del general Raúl Baduel. Otra persona muere bajo la supervisión del régimen venezolano. Esto, aunado con lo que es la visita programada por parte de la Corte Penal Internacional, a mi juicio, generó más de una centena de excarcelaciones. Y nombro excarcelaciones, Eduardo, porque muchas de estas personas, la mayoría de estas personas, no se les fue otorgada la libertad plena, sino fueron medidas sustitutivas de libertad, ya sea casa por cárcel, presentación cada cierto tiempo. O sea, hay diferentes formatos en los cuales usted puede obtener como esas son medidas sustitutivas de libertad. Entonces, no es una liberación como tal, es una excarcelación. Y, Eduardo, es meritorio tocar el tema con respecto a que estas liberaciones son netamente de las personas encarceladas en los eventos postelectorales después del 28 de julio. Antes del 28 de julio, en Venezuela existían casi 400 prisioneros políticos, de los cuales se le sumaron casi 2.000 luego de las protestas del 28 y 29 de julio, del 30. Esas 400 personas, casi 400 personas, no es que han sido olvidadas, sino que hoy en día se nombra nada más a estas personas o se enfoca nada más en la liberación de estas personas y aquellas que tienen 5, 6, 7, hasta 8 años detenidas. Y bueno, los policías metropolitanos ya ¿cuántos años tienen? 17, 18, va por ahí casi 20 años detenidos, nadie los nombra.
nadie aboga por ellos, nadie los recuerda, y eso es peligroso. Eso es peligroso. Yo leía una entrevista que desarrolló el periodista Jaime Bailey sobre María Corina Machado. Yo no he leído esa entrevista, y que la hizo el New York Times a María Corina. Y María Corina dice que, bueno, que ella se siente sola, que ella necesita un abrazo, cosa que, si nos vamos a la semana pasada, o sea, es totalmente lo contrario a lo que le dice a Carla Angola, porque ella, Carla Angola, en una entrevista a Carla Angola, dice que ella se reunía todos los días con alguien. Todos los días ella se reúne con alguien. Quizá la interpretación que nosotros le dimos fue errada, y quizá ella se reúne por videollamadas o por Zoom, que puede ser, ¿no? Pero según ella se reúne todos los días con alguien. Sin embargo, a mí me llama la atención que ella diga que se siente sola. Imagínate tú cómo se debe sentir el chamito que metieron preso el 29 de julio y que todavía no han liberado, porque no han liberado una gran cantidad de menores de edad, pero no todos. Recuerda que habían 70 menores de edad encarcelados por el régimen venezolano, y fueron liberados algunos, no todos. Pero imagínense cómo se siente ese chamito en una cárcel, en una mazmorra. Por lo menos, o sea, hay que ponerse en esos zapatos. ¿Cómo se siente la mamá de ese muchacho, el papá de ese muchacho? Luis, Que por lo Luis, menos disculpa, que por ¿cómo lo se menos lo tienen siente? vivo. Claro, Que, eso, ¿cómo se que, siente la mamá o la esposa del que asesinaron? El hijo de alguno de los 30 asesinados. Entonces, yo realmente no sé, Luis, quiénes son los asesores de María Corina, pero que María Corina salga diciendo en esta entrevista, bueno, es que yo me cocino y yo limpio donde estoy. Imagínate tú la tragedia, yo me cocino y yo limpio y yo necesito un abrazo. Y la mamá del sargento Monasterio, la señora Yacida Vanega, si no me equivoco, familias enteras presas, personas que tienen 10 años sin poder tocar a sus familiares porque se tuvieron que ir del país. El comandante Igber Marín, por nombrar solo a uno, que ha estado entre sótanos, aislamientos y cárceles en situaciones endémicas. Coño, en serio, no sé quiénes son las personas que asesoran a María Corina, pero tú no puedes compararte, muy aparte de las personas asesinadas, Luis. ¿Cómo se sentirá el hijo de Ronald Ojeda, de 7 años? ¿Cómo se sentirá su esposa, que se lo arrancaron en la noche de su cama? Entonces, realmente tú vas a decir esto para sensibilizar, cuando sencillamente, de manera irresponsable, sin capacidad de responder, lanzaron a hordas de personas a la calle porque iban a cobrar y ahora están vendiendo el pote de humo del 10 de enero. Realmente, yo repito, no hay capacidad de respuesta, hay una irresponsabilidad tremenda. pero para mí la irresponsabilidad va consensuada de los medios de comunicación, Eduardo. Va Por consensuada de supuesto, parte de estos periodistas que son totalmente complacientes a la hora de hacer del preguntas, periodista Miguel Rondón da asco. a la hora de comunicar, no. Y Jaime Bailey, o sea, la postura obviamente la respeto, porque cada quien tiene derecho a tener la percepción que tiene, pero, o sea, esa percepción tan inocua, tan burda, tan fuera de contexto. O sea, ¿qué tiene? O sea, yo quiero y que me entiendan en el contexto. O sea, yo de verdad entiendo la posición de María Corina y la respeto, porque obviamente yo prefiero estar en clandestinidad a estar detenido, per se. Pero, qué tiene de valiente estar escondido? ¿Qué tiene de valiente no ejecutar acciones que de verdad nos lleven a la libertad de Venezuela? Porque si alguien aquí me dice, que me diga a mí, mira, es que la acción que se está realizando en estos momentos, que lleva tiempo, es lo que nos va a llevar a liberar a Venezuela. Que alguien me diga a mí, por lo menos, qué se está haciendo en este momento, qué se está haciendo para la liberación de Venezuela, esperando que la comunidad internacional responda, esperando que la Corte Penal dé una orden de captura en contra del régimen de Nicolás Maduro, a ver quién la va a acatar, porque hay que recordarnos que tanto Vladimir Putin como Netanyahu tienen orden de captura, y ambos han estado en diferentes países del mundo, y esas órdenes de detención pues se han limpiado la nariz con ellas. Entonces yo quisiera saber qué se está haciendo. Y ojo, cualquiera va a decir, bueno, pero ven y hazlo tú, porque eso nos lo dicen muchísimo. Bueno, ven y hazlo tú. Yo no fui, mejor dicho, el que salió a la calle desde el año pasado, del año antepasado, a decir, sígame a mí, que yo los voy a guiar a la libertad. Sígame a mí, que nosotros vamos a cobrar. Sígame a mí, que yo
no sé, tengo el plan A, el plan B, el plan C, la colmena de abejas, el tablero de ajedrez y cualquier cantidad de analogía para liberar a Venezuela. Yo no fui el que dijo eso. Entonces, en el momento en que una persona, y eso es algo que diré hasta que yo me muera, Eduardo, una persona que entre a la vida política es una persona que pasa a ser servidor del ciudadano. Y el ciudadano que elija a esa persona, el ciudadano que elija a esa persona, tiene todo el derecho de criticarla y de exigirle resultados. Entonces, no es que, bueno, es que esa es la persona que a mí me gusta y yo voy a votar por ella y lo que ella haga o él, lo que ella o él haga y diga es amén. No, sea crítico, sea crítico. Porque si usted le dicen y usted permite que hagan y digan con usted lo que usted quiere o lo que otras personas quieren, pues usted es una persona que realmente, pues bueno, no sé cómo llegó a tener la edad que tiene. Porque uno en la vida tiene que ser crítico y autocrítico. Entonces, yo creo y considero que tanto la sociedad política venezolana le debe a Venezuela, como también los medios de comunicación. Ojo, los militares y los funcionarios de seguridad estarán en deuda toda la vida con la ciudadanía venezolana, pero estos dos factores, el sector político y el sector comunicacional, de verdad que está dejando muchísimo, muchísimo que desear, porque lo que hacen es alimentar ilusiones, y cuando llega el día de que supuestamente habían dicho, pues sacan un as bajo la manga y dicen, no, pero es que ya no es este día, es otro. Y así Es el comienza, así 20 de comienza. enero, que es cuando llega Trump. Mira, Luis, fortaleciendo lo que tú estás diciendo de los presos políticos, hay que recordarle a la gente que en los últimos 14 años, que es donde ha habido un incremento marcado, en los últimos 12 años, que ha habido un incremento marcado de lo que han sido presos políticos, esto siempre ha sido la misma receta, una y otra vez. Hay unos presos políticos que, digamos, de mayor peso, porque hay niveles y hay como jerarquización de parte del régimen. Hay que recordar, tú y yo que estuvimos presos, hay personas del régimen como Diosdado Cabello que decían, tales presos son míos. Y entonces personas allegadas a Maduro, bueno, tales presos son, o tal causa responde directamente a la presidencia, o tal causa responde a tal gobernador, o a tal ministro, o a tal personalidad. Entonces, cada tribu tiene sus presos y estos presos insignias o de mayor peso o de mayor jerarquización jamás salen. Los que no están en partidos políticos de oposición, que siempre salen en las negociaciones, pues bien por ellos. Estas personas que, bueno, van presas por protestar, digamos que no, además que arriesgaron su vida y son loables y se les tiene que aplaudir y son héroes, digamos, estas personas siempre van presas por algunos meses, las personas que no están relacionadas a un caso de preponderancia y los tienen como fichas de cambio. Así como ocurrió en el 2017, creo que hubo más de 1000 detenciones y cuando estábamos en Ramo Verde eso se llenó de detenciones y luego para lavarse la cara yo libero a 500, libero a 1000, puedo liberar el régimen tranquilamente y ojalá sea así, puede liberar a los 2000 presos de las poselecciones, pero todavía quedarán 400 presos, muchos de ellos tienen una década, 2 décadas y siguen en las mismas condiciones y la oposición sigue jugando con esto. Me escribía el día de ayer la mamá de un preso político militar desde Chile, me decía, Eduardo, realmente, ¿a quién le interesa la liberación de los presos políticos? Y yo le respondí, a sus familiares, porque al régimen, el régimen los conviene y le sirven como ficha de cambio. Y a la oposición le sirven también para justificar los desmanes y la matraca eterna que tienen pidiendo dinero alrededor del mundo. Entonces, lamentablemente, la cruda verdad es que tanto al régimen como a la oposición le conviene que sigan existiendo presos políticos y no va a haber nunca una diligencia, no va a haber nunca realmente la intención de acabar con esto, porque han tenido las herramientas y todavía las tienen, Luis. Y ojalá alguien allegado a María Corina vea este espacio, si es que acaso quiere tomar conciencia de algo y se aboquen a esto. Están dadas las condiciones, sobre todo ahora, para que gobiernos en el mundo digan, mira, te recibo los presos políticos, como pasó en Nicaragua, pero es que en Venezuela nadie, absolutamente nadie de la oposición apuesta a eso, porque si salen los presos políticos, se les acaba el negocio. Y eso es lo lamentable. Yo, en la línea optimista, Luis, espero, y lo decía, que en algún momento, pero en corto plazo, no quede
piedra sobre toda esta gente que ha hecho vida y negocio sobre la miseria de nuestros presos políticos y de nuestro país. Eduardo, faltan menos de 60 días para saber qué va a ocurrir el 10 de enero. Yo, mientras tanto, pues bueno, semana a semana, desde mi perspectiva, diré si la situación sigue igual o, mira, si existe la posibilidad, o cambia mi parecer, pues si existe la posibilidad de que ocurra algo y lo diré, pues lo diré, porque es meritorio retractarse cuando uno se equivoca. Pero mientras que yo observe que las cosas no son así, pues las seguiré diciendo, Eduardo. Y otra semana, Eduardo, ¿qué pasa? Otra semana que esperemos para volvernos a reencontrar con tanto contigo como con el resto de la audiencia de Factores de Poder. Es un placer nuevamente estar con ustedes, como les dije al principio del programa, y será hasta la semana que viene, Eduardo. Hasta la semana próxima, hermano. Un abrazo a todos, espero que estén bien. Y si no lo estén, siempre con la perspectiva de que todo cambia. Y que, bueno, con actitud y con una sonrisa, siempre las cosas buenas llegan. Amén, amén.